Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, estamos retomando y regresando a este estudio del libro de los Hechos. Quiero pedirles una disculpa. La semana pasada, por algunas circunstancias, no pudimos subir el mensaje, pero esperamos en Dios, hermano, ya tener la continuidad de vida y seguir adelante con este estudio del libro de los Hechos, que vamos un poquito más allá de la mitad. Vamos en Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y esperamos seguir avanzando, hermanos. Ya llevamos casi año y medio acercándonos a los 2 años, pero pedimos al Señor que verdaderamente podamos concluir, terminar este estudio del libro de los Hechos, que verdaderamente para mí, en mi persona, el dedicarme a estudiar, a indagar, a buscar en las propias escrituras y relacionarlo con cada una de las cartas, este libro de los Hechos de Pablo, que de alguna manera el marco de Hechos nos lleva a 10 de las cartas que escribe Pablo. Y las que no están dentro de ese marco, pues sabemos que son la primera y segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, que son las cartas pastorales, que no se sabe bien el tiempo en que pudo haber escrito Pablo estas cartas, pero sí hay la certeza de que él fue quien escribió estas cartas. Entonces, Lucas, de alguna manera, aunque no describe que Pablo haya escrito en los periodos que hemos estado hablando, la única que hemos hablado acerca de que escribió Pablo después de Hechos capítulo 15, fue la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. De ahí ya estando en Corinto, en Corintios o en Corinto, en la región de Corinto, escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Y es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en esta ocasión. La estancia del apóstol Pablo por año y medio en la región de Corinto. Hagamos una pequeña oración y pidámosle al Señor que nos acompañe en este estudio y que podamos tener el entendimiento y la claridad en nuestro corazón de lo que el Señor quiere mostrarnos a través de las Escrituras. Hagamos una oración al Señor. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pido en ese amor y en esa gracia, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, que nos ministres, Dios, en tu bondad y tu misericordia, Señor, y abras las escrituras delante de nosotros para que podamos entender y comprender, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en tu iglesia, lo que quieres seguir haciendo y hacia dónde y cómo tenemos que caminar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, sé tú con ellos, Señor, y muéstranos, Dios, de tu bondad conforme a tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, vamos a compartir como siempre la escritura en el texto bíblico para que ahí podamos ir siguiendo la lectura. Hace 2 semanas, que la semana pasada, el día 20 de domingo 20, no pudimos compartir el mensaje por algunas cuestiones técnicas. Y de alguna manera, hermanos, también vamos a ver el medio para que los cursos, los cultos que se están transmitiendo, tanto miércoles como el domingo, puedan ser transmitidos de una manera plena. Hemos tenido algunas circunstancias, algunas fallas técnicas y se ha visto entrecortado el mensaje, algunos mensajes no han llegado plenos. Estamos buscando la forma de que quizás se grabe y después se suba íntegro el mensaje y que realmente pueda estar siendo de edificación a cada uno de ustedes. Pero hoy siendo 26, domingo 26, 27, podamos, hermanos, realmente recibir la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, que ya hablamos por qué razón ellos salieron de Italia o de Roma, y llegaron aquí a esta parte de Corinto, ya estaban establecidos, y Pablo llega a vivir con ellos. Entonces él se encuentra con ellos, con Aquila y con Priscila, que compartían el mismo oficio.
Aquí dice la razón por la que salieron, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Se quedó con ellos, o sea que vivía con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Hace 15 días precisamente platicábamos acerca de que Priscila y Aquila ya eran convertidos y lo hemos dicho que posteriormente en la carta del apóstol Pablo a los romanos, él reconoce que regresan nuevamente a ese lugar y que fueron de gran ayuda y de gran bendición para la iglesia que estaba en Corinto. Además, podemos encontrar en la carta a los Corintios, en la carta a los Corintios capítulo 1 y capítulo 16, quiénes fueron los primeros conversos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y dentro de esos primeros convertidos y bautizados, no se habla en ningún momento de Aquila y Priscila. Entonces, por eso podemos casi dar por entendido y por sentado que ellos eran, ya habían conocido al Señor y compartían la misma doctrina con el apóstol Pablo. Y vemos una afinidad a través de este capítulo 18, donde se mencionan que tuvieron también un encuentro con Apolos, ellos cuando fueron dejados en Éfeso, tienen un encuentro con Apolos, y de alguna manera también le llevan a una corrección en cuanto a lo que es el Espíritu Santo, lo que es el bautismo. Y de alguna manera tienen ese entendimiento y esa claridad de poderle explicar a un hombre que era reconocido en Corinto. En la carta a los Corintios, inclusive en el primer capítulo, segundo y tercero, Pablo habla de las divisiones que había entre ellos, a causa de que en ese lugar podemos entender que al menos ya habían escuchado a Pedro, ya habían escuchado a Apolos y también habían escuchado a Pablo, que esa era la discusión que se había dado, que algunos decían que eran de Pedro, otros de Apolos y otros de Pablo, y algunos más decían que eran de Cristo. Pero en ello nos lleva un entendimiento, entonces, hermanos, que Apolos también era un hombre reconocido, un hombre prominente, de lo cual se habla en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Él en ningún momento lo desecha, por el contrario, reconoce que también está llevando el mensaje del Evangelio, no se contrapone con él, ni se opone a lo que comparte. Por el contrario, lo que quiere llevar a los hermanos de Corinto es a la madurez y el entendimiento y la claridad de lo que es el Evangelio del Señor. Bien, vamos a estudiar este capítulo 18 del versículo 4 en adelante. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bien, entonces, como era costumbre del apóstol Pablo, su práctica cotidiana era primeramente buscar a los judíos. Y en la ciudad que llegaba había una sinagoga, un lugar de reunión. Debemos de recordar que por lo menos debía de haber 10 familias que
de judíos que estuvieran conscientes y tuvieran ese compromiso de formar una sinagoga bajo la ley de Moisés. Entonces era donde llegaba Pablo. En algunas ciudades vemos que encontramos que la primera referencia es que se mete en las sinagogas a compartir. Ahí con quien tiene algún acercamiento, sí es con judíos, pero también con los temerosos de Dios. Y también posteriormente con los gentiles, que son aquellos que no tienen ese acceso pleno. Los temerosos de Dios son gentiles que coinciden, tienen una empatía con la ley mosaica y que han sido instruidos. Quizás el último paso que les impide a que puedan a abrazar plenamente la religión judía es que no se circuncidan algunos de ellos. Entonces, en ese sentido, hermanos, es que Pablo, como una situación normal, una práctica cotidiana, va a las sinagogas por lo regular el día de reposo. Algunos textos que nos hablan de esta manera, Hechos capítulo 13, versículo 14. Dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos capítulo 14, versículo 1. Ahí también podemos encontrar, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos, pero en la sinagoga. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Esto es lo que hacía Pablo con el pueblo judío. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que este evangelio era llevado primeramente a los judíos y después a los griegos. Entonces, esa era la situación en la que compartía el apóstol Pablo. Su público entonces eran judíos y gentiles piadosos que de alguna manera coincidían con el Señor, como Cornelio, que daba ofrendas, tenía conocimiento, era temeroso de Dios. Ese era más o menos lo que vivían aquellos gentiles que eran piadosos, ¿sí? Las sinagogas eran casas de aprendizaje donde se hablaba del Dios de Israel. Y esto es muy interesante porque en ese lugar, imaginemos y tenemos la claridad que se compartía como el Señor Jesucristo, habrían los pergaminos o los rollos y se compartía de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de la ley mosaica. Y inclusive el Señor Jesucristo cita a Isaías y sale de ese lugar. Entonces, de la misma manera, Pablo compartía también el Evangelio, pero ya de una manera revelada, trayendo lo que había acontecido con el Cristo y el cumplimiento de la profecía. Entonces era de lo que hablaba el mensaje de buenas nuevas y de ganarlos para Cristo. Entonces, lo que dice en el texto, regresando al texto de Hechos capítulo 18, versículo 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Persuadía, ¿sí? Discutía, dos palabras. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando, aquí es algo muy interesante, ¿a quién? A los judíos, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces era la explicación, hermanos, de la profecía revelada en Cristo Jesús, de aquellas promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento de la venida del ungido, de la venida del Mesías. Pablo les explicaba con las escrituras, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando. Aquí la palabra testificando podemos encontrar que de alguna manera Pablo daba el mensaje de su conversión. Además, citando las propias escrituras, hablando del Cristo. Entonces, él llevaba el mensaje de las buenas nuevas y ganar almas para Cristo. ¿Y cuál era esta motivación? Aceptar a Jesús
como el Cristo. Aquí dice que Jesús era el Cristo. Dice en la Biblia de las Américas, cuando Silas y Timoteas descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Quizás a los gentiles, ¿verdad? Hay una relación entre Jesús, el verbo encarnado que habitó entre ellos, había hace casi ya 15, 16, no, casi 20 años que se había estado el Señor Jesucristo entre ellos y que había sido muerto, que había resucitado y ascendido al tercer cielo. Eso es de lo que hablaba Pablo, pero lo trata de enlazar y de ligar con todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento acerca del Cristo, acerca del Mesías prometido, acerca del Rey que iba a ser para siempre, acerca de aquel que venía a redimir a la humanidad, que venía a redimir a los judíos. Y era lo que quizás no entendían y se llenaban de celos, que vamos a tratar de comprenderlo a través de la escritura. Entonces, estas primeras semanas lo que hacía Pablo entre semana era trabajar su oficio, hacer tiendas, reparar velas de los barcos. Ya hace 2 semanas estábamos hablando que precisamente Corinto está en un istmo, está entre dos puertos, es una parte central que del lado derecho y del lado izquierdo cuenta con puertos. Entonces, era un lugar muy comercial, ya hablamos cómo se consideraba Corinto como un lugar de corrupción, un lugar de idolatría, un lugar de prostitución, un lugar de promiscuidad. Entonces, inclusive en la primera carta a los Corintios los reprende por la gran promiscuidad que hay entre ellos. Entonces, podemos encontrar, hermanos, que Pablo entre semana las primeras semanas de estancia en este lugar, se dedicaba entre semana a reparar tiendas, a reparar velas de los barcos. Y ese era su oficio que compartía con Aquila y Priscila. Pero el fin de semana o el sabbat enseñaba acerca de esto que estábamos hablando, de las escrituras, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero llegando Silas y Timoteo, aquí dice el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Entonces, aquí nos llama mucho la atención que tanto Silas como Timoteo venían de la región de Macedonia porque traían una ofrenda. ¿De qué iglesias? De la iglesia de Filipos, de la iglesia de Tesalónica, y lo podemos encontrar en las cartas a los filipenses y a los tesalonicenses, que Pablo declara su agradecimiento que le sostuvieron la labor de predicar el Evangelio. Vamos a leer ahora cómo es que de alguna manera cambia un poquito la situación. Lo dice el propio texto. Discutían la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días quiere decir los sabbats o los sábados, de viernes a sábado, viernes por la tarde a sábado por la tarde, estaba ahí. Aunque vemos, hermano, que en la carta a los Corintios, en el capítulo 16, en la primera carta, habla del primer día de la semana, y sabemos que el primer día de la semana, conforme al calendario romano, es domingo, que la palabra domingo quiere decir dominos, que es de origen latino, que quiere decir el día del Señor. Por ejemplo, en inglés es Sunday, que es el día del sol, ¿sí? Sunday, el día del sol, y podemos ver que es el primer día de la semana, por eso es el día que se buscó para hacer la reunión y el culto. Y aquí también en esta carta, hermanos, la narrativa que hace Lucas en este libro de los Hechos, podemos encontrar que después de salirse de la sinagoga, encuentra un lugar para que se pudieran reunir todos aquellos que habían creído. ¿En dónde? Junto a la sinagoga, en la casa de un hermano, ahí vamos a mencionarlo, que aquí lo dice,
En la casa, dice, y saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Es ahí donde se establece un lugar de reunión, pero vamos a explicarlo más adelante, pero vamos sobre el mismo texto que hemos tratado de ir entendiendo. Entonces, llegando Silas y Timoteo, de donde venían, de la región de Macedonia, después de que en ese segundo viaje misionero de Filipos, Tesalónica, Berea, de ahí vienen. En este capítulo 18 termina este segundo viaje misionero después de estar en Éfeso un poco de tiempo. Decide regresar hasta el lugar de su centro de operaciones, que es Antioquía. Ahí es donde regresa Pablo y empieza su tercer viaje misionero, que es un poquito más apresurado, más rápido, menos detalles de lo que acontece, pero ya lo vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20, donde termina ese viaje misionero y regresa a Jerusalén en el capítulo 21 para ser aprendido en Jerusalén, y de ahí empieza un proceso de juicios, de Pablo, donde tiene que esperar hasta que es llevado a Roma, porque apela al César, y en ese capítulo 28 de Hechos, ya dar su último discurso y queda en espera del juicio. Y es ahí donde se detiene y donde se piensa que por un momento salió a predicar ahí mismo de la región de Roma, y fue donde escribió la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero eso en su momento lo vamos a estar compartiendo. Pero vemos que ya está después de Antioquía, va a Éfeso y ahí termina su segundo viaje misionero y regresa a Antioquía. Entonces, hermanos, esta estancia en Corinto de alguna manera nos habla y tenemos que encontrar lo que le aconteció a Pablo estando en Corinto y da algunas luces, algunos detalles de lo que aconteció estando en este lugar. Entonces, Silas y Timoteo vienen, debemos de recordar que en Hechos capítulo 17, ¿de dónde venían? De Macedonia. ¿Quién? Silas y Timoteo, de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Timoteo llega a Atenas de Tesalónica y Pablo lo regresa a Tesalónica para que vaya a encontrarse con los hermanos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y saltando en la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, Hechos 17 del 1 al 5, perdón. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres y nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y saltaron a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, Jasón y los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, entonces que Timoteo no estaba con ellos, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice entonces, versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces esta región de Macedonia, que abarca su estancia en Tesalónica, en Berea, en Filipo, suponemos que se quedó
Lucas, que ya decíamos, leyendo el texto bíblico, narra en la primera persona del plural, en el fuimos, estamos, oímos, escuchamos. Entonces él se consideraba. Por ejemplo, aquí vemos en esta narrativa que está hablando en una tercera persona, mientras Pablo, una descripción de lo que hacía Pablo, de lo que hacía Timoteo, de lo que hacía Apolos, de lo que hacía Silas. Pero en los capítulos anteriores encontramos que hay un seguimiento cuando en Hechos capítulo 14 está hablando de Lidia, que llegaron a su casa, y empieza a hacer una descripción del carcelero de Filipos, también empieza a hablar cómo él es parte de esa vivencia y experiencia. Y posteriormente lo volvemos a encontrar que narra en la primera persona del plural, ¿sí? Donde él se involucra en la narrativa y habla de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando. Entonces, hermanos, ahí podemos verlo más adelante, pero se supone que Lucas se queda en Filipos. Timoteo se queda en Tesalónica y Silas se queda en Berea. ¿Y lo alcanzan en dónde? En Corinto, que es donde llegan, Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recordemos, la semana antepasada vimos el mapa, que Macedonia es una región donde están estos tres lugares, que decimos que es Filipos, Tesalónica y Berea. En la región de Acaya, que estamos hablando, que es la parte de Atenas, que es lo que se conoce como la parte de Grecia el día de hoy. Entonces, esa es otra región en la cual fue Apolos a visitar a los hermanos y también él estuvo compartiendo en ese lugar. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19. Entonces ellos llegaron, pero no llegaron con las manos vacías. Dice entonces, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces podemos encontrar en el versículo 4 que se encuentra trabajando con Priscila y Aquila, dedicado entre semana a la labor, a su trabajo, a su esfuerzo, los sábados en las sinagogas, pero cuando llega Pablo y Timoteo, vamos a revisar en la propia escritura cómo es que ellos llegan, ¿no? Pablo se dedica por entero al evangelio. Entonces dice aquí, leyendo los textos, segunda de Corintios 11:9, ¿cómo es que ellos llegan? Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes llegaron de Macedonia? Silas y Timoteo. ¿Y cómo es que llegaron? Con bendición, llegaron para de alguna manera bendecir a los hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces aquí vemos claramente que la iglesia que estaba en Filipos, por ejemplo, cuando habla en Primera de Corintios 8, donde empieza a hablar y dar ejemplo acerca de los hermanos de Macedonia, el cómo daban, qué es estos hermanos de esta región. Primera de Corintios, capítulo 8. Perdón, es segunda. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, a estas iglesias que estaban en Filipos, Tesalónica, Berea,
que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que os exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en este medio de gracia. Ya el día miércoles antepasado estuvimos hablando de los medios de gracia que el Señor dejó para que fuésemos creciendo, para que crezcamos. Uno de esos medios de gracia es el ofrendar. Dice así también en esta gracia, leer las escrituras de una manera personal, tener nuestra oración personal, tener nuestra meditación, meditar en la palabra y en la oración y en la contemplación del Señor, el congregarse, en el escuchar el mensaje del Señor, participar de los dos sacramentos, que lo digo bien, los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, el participar en el culto del Señor congregándose, participando de las ofrendas. ¿Sí? Estos son los medios de gracia y la oración comunitaria también. Son los medios de gracia que el Señor estableció. Lo explicábamos hace 2 semanas en la congregación con respecto a esos medios y por qué el apóstol Pablo les dice que abunden también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia del dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiste enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, que esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí se está dirigiendo a los corintios. Ahora pues llevad también a cabo al hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Pero le pone el ejemplo de los de Macedonia que lo apoyaron. Pablo dice, aún estando en Tesalónica, recibió de la ofrenda de los hermanos de Filipos o de Filipen, de Filipos, y lo describe en la carta a los filipenses, que ya lo dijimos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 14 y 15. Cuando estaba en Tesalónica le enviaron ofrendas. En Berea no lo dice ni en Atenas, sino cuando está en Corinto, que su estancia es prolongada de año y medio, fue sostenido por los hermanos que estaban en otro lugar. Y esto es muy interesante porque aunque es una responsabilidad de la iglesia local, el sostenimiento del ministro, Pablo de alguna manera lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ver si aquí está. Sí, él como renuncia a ese derecho para no ser carga. Él habla de su derecho y de la oportunidad que tiene el que predica el evangelio, viva del evangelio en ese capítulo 9. No quiere ser carga, pero sí es una necesidad manifiesta. Ahora no quiere decir esto, hermanos, que sea un parámetro, el que decimos todos los ministros tienen que trabajar y no recibir un salario, un sueldo, una ayuda, un apoyo de la congregación en la cual está trabajando y está ministrando, sino él habla con toda claridad que otros hermanos estaban trayendo la suplición cuando él estaba en Corinto. Y de esta manera él le permite, hermanos, estar y compartir el evangelio con toda libertad. Como dice el texto que estamos tratando de entender y estudiar en Hechos capítulo 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, el que se le fuera suministrado el recurso por los hermanos de Macedonia, los hermanos de Filipos, de Tesalónica, no dice si los de Berea, pero creemos que también de Atenas, sabemos que no hubo un gran fruto, pero llegando aquí a Corinto, cuando llegaron, le acompañaron, entonces esto permitió, hermanos, que la necesidad de trabajar disminuyera y podía testificar a los judíos. Y esto quizás le generó con más fuerza
más ahínco, con más libertad, hablarles de las profecías mesiánicas de las Escrituras, predicando la palabra. Ese era el sentido. Pablo, ¿cómo testificaba? Vemos, hermanos, que hay tres pasajes donde Pablo habla de su testimonio. Primeramente, lo que narra Lucas en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 19, que de alguna manera la primera fuente cercana que pudo haber tenido es que Pablo le narrara los hechos que acontecen en su conversión. Y de ahí hay dos puntos más donde Pablo habla en Hechos capítulo 22, capítulo 3 al 10, capítulo 22, versículo del 3 al 16, y Hechos capítulo 26 del versículo 12 al 18. Vemos cómo se va engrosando, se va fortaleciendo, se va haciendo más firme su testimonio, no porque no lo tuviera, sino le va dando aún más bases conforme a las escrituras, más bases, digámoslo así, aunque suene un término más moderno, más bases teológicas, de lo que Pablo creía, de cómo se le mostró el Señor, de cómo vio esa luz resplandeciente, a dónde lo enviaba el Señor, qué es lo que tenía que hacer. Y lo más claro que podemos encontrar es en Hechos capítulo 26, versículo 12, donde dice, vamos aquí habla de lo que él vio, cómo se cayó, de lo que el Señor le habló. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles, quienes ahora te envío. Y aquí le dice, por eso decimos un poquito más de una manera teológica, más amplia el testimonio de Pablo que captura Lucas en estos dos, y usted puede encontrar la diferencia entre lo que él narra en Hechos 22 del 3 al 16, a de lo que amplía en Hechos capítulo 26, este versículo 18. Para que abra sus ojos, ¿a quién? A los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a luz. Este es un mensaje que aparece en el lenguaje de Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y de la potestad de Satanás de Dios, de Satanás a Dios, de la potestad de Satanás a Dios, ¿verdad? El príncipe de este mundo os ha cegado. Es un lenguaje que usa Pablo. Por eso podemos ver en esta declaración que está haciendo Pablo hablando de su conversión, dice desde el versículo 9 en adelante, habla cómo fue su juventud, le está testificando a Agripa, ¿sí? Y dice Agripa que casi lo convence, ¿no? Dice aquí. Dice, diciendo él estas cosas, su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas veces te han vuelto loco. Sí. Dice el versículo 28. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. ¿Cómo? Dando su testimonio, siendo un hombre gentil, no creyente, inclusive el lenguaje, hermanos, que se usa con Festo, estudiándolo, habla de un abogado que presentó en el 24, en el capítulo 24, a ver si lo encuentro. Desciende de Ananías. Aquí está. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, aquí en donde dice orador, capítulo 24, 5 días más tarde el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado, con un orador llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después de que llamaron a Pablo, Tértulo, el abogado, comenzó a acusarlo diciendo al gobernador. Entonces, vemos aquí ya cómo se modifica un poquito la narración de Lucas y ya en términos de alguna manera de las razones jurídicas que se movían entre los romanos. Por eso decimos que a partir del capítulo 21 empieza la defensa del apóstol Pablo en cuanto es tomado
preso en Jerusalén y empieza a pasar diferentes tribunales. Que ahí lo vamos a estar viendo, hermanos, es muy interesante. Pero lo que me llama la atención es esto, y le preguntaba inclusive al hermano Alberto acerca de esto, ¿no? Acerca de que estos términos que empieza a usar, inclusive cómo se dirige a Agripa, cómo se manifiesta Festo, cómo llevan un orden, cómo tienen que pedir como permiso para hablar, cómo se tienen que dirigir a un hombre prominente. Y Pablo lo entiende de esos términos y así es como se mueve. Pero lo que más me llamó esto la atención, ahí en la iglesia hay dos abogados y aquí es donde me llamaba la atención. Yo le preguntaba porque yo leía la versión de los 60 y le decía, ¿tú crees que ahí cuando habla de un cierto orador llamado Tértulo, está hablando de un abogado? Porque él comparece, miren los términos, ante el gobernador contra Pablo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle bajo sus bases, ¿no? Que traía, él venía representando al sumo sacerdote, a los ancianos. ¿De quién? Del templo de Jerusalén. Pero ellos no podían venir a acusar como si fuera un mercado, sino tenían que usar los términos. Creo que me estoy desviando un poco porque me apasionó este término, el poder descubrir que de alguna manera empieza a cambiar un poco la manera en que se presentan las acusaciones y cómo es que Pablo a sí mismo se defiende. No contrata ni hace uso de un abogado, pero él mismo se defiende bajo los términos, vamos a decirlo así, jurídicos, en los que se mueven en ese tiempo. Bien, entonces, hermanos, Pablo testifica, tiene ese tiempo para testificar. Regresamos a Hechos capítulo 18. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué enseñaba la palabra? ¿Qué está hablando de esto? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, los libros poéticos, los libros históricos y mucho más, hermanos. Se hablaba de los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, que muchos de ellos, inclusive algunos salmos, hablan de las profecías mesiánicas. ¿Y qué era lo que trataba de demostrarle Pablo a los judíos? Que Jesús era el Cristo. Y ese es el centro y el punto del Evangelio, hermanos. Pero dice, ¿cuál fue el resultado? Dice en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos. Entonces estos judíos se oponían. Mire, aquí tengo anotada la oración de cómo ellos rechazaban el Evangelio. Dice esto, miren, lo voy a leer, porque esto sí lo anoté. La oración más antigua del judaísmo, conocida solo por la oración, era recitada en los cultos de adoración por el líder de la sinagoga. Miren lo que oraban. La Misná requiere que cada judío la recite 3 veces por día en la 12ª petición, recensión palestina. De esta oración se leía lo siguiente. Miren lo que decían. Esta era su oración. Y para los apóstatas que no haya esperanza, y que los reinos insolentes sean rápidamente desarraigados en nuestros días, y que los nazarenos y los heréticos perezcan rápidamente y que sean borrados del libro de la vida y que no aparezcan con los justos. Bendito eres tú, Señor, que humillas al insolente. Esa era su oración. De esa manera, hermanos, entonces podemos sí encontrar que era una blasfemia su oposición que ellos tenían, que ellos encontraban. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos. ¿Cómo es que pueden blasfemar? Por eso Pablo asimismo lo vemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Él se consideraba un blasfemo. ¿Por qué? Porque atacaba a la iglesia de Cristo Jesús. Pero Dios tuvo misericordia a esa oposición que tenía Pablo, aún conociendo el Pentateuco, la ley de Moisés, las profecías mesiánicas, lo que se hablaba en los salmos. Era un hombre blasfemo que perseguía a la iglesia, se oponía, se regocijaba, inclusive cuando Esteban fue lapidado y muerto. Dice que a sus pies estaban las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Pablo sabía, y esto no le detenía, hermanos, a que él siguiera compartiendo, a que él siguiera hablando plenamente del Evangelio.
Entonces, ¿cuál fue este resultado? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se resistían, blasfemaban. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dice en el versículo 6, dice, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Y de dónde es esto, hermanos? Nehemías capítulo 5, versículo 3, que es una referencia que encontramos, ya casi terminamos. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Nehemías 5:13, perdón, que aquí habla de quitar la usura. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se ha sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Aquí lo que está haciendo Nehemías, debemos de recordar que es el que llega, restituye el culto, se da cuenta que sus hermanos judíos estaban prestando dinero, pero además les pedían intereses y una serie de cuestiones que no eran conforme al Señor. Entonces hacían más pobres a los hermanos, impedían que crecieran, que se desarrollaran, que inclusive participaran dentro de las ofrendas. Debemos de recordar, no ofrendas de dinero, hermanos, sino ofrendas llevando los animales para el sacrificio. Inclusive había una ofrenda para que presentaban los pobres, que eran palominos. Y no es que Dios se desagradara de los pobres, pero de alguna manera no permitían con esto, generando interés tras interés, estaban endeudados, estaban comprometidos, y la propia palabra dice que no seamos deudores de nadie. Entonces, Nehemías lo que hace es romper con esto y hace esa declaración, que es lo que nos interesa. Sacuda Dios su casa, dice, sacudió sus vestidos, de la misma manera que quizás lo hizo Pablo, recordando lo que el Señor le declaró en Mateo capítulo 10, 14. Dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso es lo que narra en los evangelios, en Mateo 10, 14, en Marcos 6, 11, los pasajes paralelos, y en Lucas 9, del 5, 9, 5 y capítulo 10, versículo 11. Pero hay una referencia en el Antiguo Testamento acerca de qué es esta declaratoria. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 4, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces hay una trompeta. Entonces Pablo le dice, miren, aquí dice, y el sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomada por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Entonces, aquel que estaba en esa oportunidad como atalaya de prevenir que el peligro venía, aquí lo que Pablo está diciendo como atalaya, decir es que tienen el Cristo Jesús ya vino, el verbo fue encarnado, ya murió, ya sufrió, ya padeció y se levantó de entre los muertos y ahora viene a traer el perdón de los pecados, aceptarle, Cristo ya vino, Él es el Mesías, es el Redentor. Y si ellos no creían y además blasfemaban, se oponían, entonces Pablo dice, pues yo ya les advertí, ya les dije, lo mismo que él declara en Hechos capítulo 13, versículo 51. Y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sacudían sus pies, de una manera de manifestar, yo ya les advertí, ya les dije, ustedes no aceptaron, pues el Señor demande de ustedes su sangre, no de mí. Es lo mismo que declara, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 26, que es cuando llama a los ancianos de Éfeso y les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, no he rehuido darles el consejo, no he rehuido hablarles, me he desvelado, he estudiado, he buscado. De la misma manera, hermanos,
Si de alguna manera el atalaya o el pastor, el obispo, el anciano que ha sido puesto en la congregación nos ha estado advirtiendo del pecado, de la santidad, de que busquemos al Señor, que nos entreguemos porque el Cristo murió y padeció por nosotros para perdón de nuestros pecados, que abracemos esa gracia, esa libertad y esa misericordia y verdaderamente nos acerquemos al Señor. En ese sentido, hermanos, cuando nos acercamos plenamente al Señor y encontramos esa libertad y esa gracia en Cristo Jesús, pero no hace caso la gente, entonces podemos declarar, como dice aquí el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, perdón, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, yo soy limpio de la sangre de todos, dice Pablo, como una atalaya recordando lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 33, versículo 4, como un centinela, como una atalaya que su obligación es tocar la trompeta. Cuando compartimos el Evangelio en la congregación, cuando advertimos a aquel hermano que de alguna manera es un pecador, que necesita la salvación de Cristo, que necesita ser regenerado. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, en capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, cuando se da el mensaje, el que cree, dice, encuentra la salvación en el Señor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje ya lo conocemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya recibió el mensaje, no lo cree, blasfema, sigue entregado al pecado, no se arrepiente, no busca la consagración, no busca la santidad. Entonces, si hay un apercibimiento, ya se tocó trompeta, ya se compartió el evangelio, ya se le dio un seguimiento, ya se le habló, entonces su sangre será demandada de su cabeza, porque él no se apercibió. Escuchó la trompeta, viniendo venir la espada, y no se apercibió, no se guardó. De eso es de lo que habla el apóstol Pablo en esa declaración en Hechos capítulo 18, versículo 7. Dice, entonces, esto fue lo que el apóstol Pablo hizo y declaró, dice en el versículo 6. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea que ustedes no creyeron, no entendieron. Ya les demostré con las escrituras que Jesús es el Cristo, que ya vino, que ya murió, que ya se levantó entre los muertos. Ahora está a la diestra del Padre. Sí. Hablando de la eternidad, de la salvación, de la justificación, de la gracia, de la misericordia. Pero ellos no lo creyeron. Entonces, sacude sus vestidos, dice, y la sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo me limpio. Así, desde ahora miré a los gentiles. Romanos 1:16. Primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Con esto quiere decir que Pablo dejó de predicarle a los judíos. No, él sigue haciéndolo. Cada ciudad que llega le habla a los judíos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 28, que es el último mensaje que habla, o que queda registrado ahí, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí. ¿De qué habló Pablo? Aquí viene, dice 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. ¿A quién llamó? Dice 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos.
a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de vuestros padres, hablando con los judíos, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, por eso estoy aquí en Roma, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas. ¿Por qué de esta secta nos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, en todas las regiones de Asia, de Macedonia, de Acaya, y ahora en Roma hay noticias de esta secta de los nazarenos, como decíamos en esta oración que tenían los judíos en las sinagogas. Dice los apóstatas que no haya esperanza y que los reinos insolentos sean rápidamente desarraigados en nuestros días y que los nazarenos y los heréticos perezcan rápidamente. Hay una gran oposición del pueblo judío. Es después del año 70 donde ya hay una clara división y Roma identifica a los judíos y identifica a los cristianos. Pero los judíos aquí declaran que no había una claridad en cuanto a eso. Entonces, Pablo dice: ya no voy a hablarle más a los judíos, pero en ese momento, en Corinto. ¿Y a quién les va a hablar? A los gentiles de esa región, porque a ustedes ya les dije, ya vino la palabra, ya les hablé, ya les mostré lo que el Señor hizo, tanto lo que está en la escritura como en la manifestación de la profecía en Cristo Jesús. Entonces les estaba describiendo lo que pasaba. Sigo leyendo y aquí ya casi termino, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, donde Pablo estaba alojado, preso, pero en una posada, lo cual tenía la libertad de recibir visitas, de predicar el evangelio. Dice: y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es la constante de Pablo. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo os lo sane. De eso hablamos precisamente el domingo pasado. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Este fue el último discurso que capta Lucas, y lo demás que hizo Pablo podemos encontrarlo en cada una de las cartas. De esas 10 cartas, 13 cartas, 10 que pues, se pueden registrar en el periodo que escribe Lucas, y 3 más que no hay un cierto registro en el periodo. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta prisión, hermanos, entonces era una prisión con ciertas reservas. Era como un arresto domiciliario, ¿no? Donde estaba esperando a que pudiera recibirlo el César, pero mientras tenía esa libertad de poder compartir el Evangelio. Es ahí donde se piensa que a lo mejor salió un tiempo más y escribe la primera y la segunda carta a Timoteo. En la segunda vemos que a lo mejor ya recibió una condena y un juicio para recibir el castigo, y es donde encontramos que Pablo posteriormente muere. Algunos dicen que decapitado, ¿no? Bien, entonces hasta ahí
vemos, hermano, que entonces Pablo sigue predicando a los judíos. Esta declaración con la que terminamos este estudio, versículo 7, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, desde ahora me iré a los gentiles. Pero posteriormente está hablando de esta ciudad de Corinto, porque encontramos que sigue hablando a los judíos mientras haya esa oportunidad. Él sigue hablando a los judíos. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y que verdaderamente nos siga iluminando y que verdaderamente, hermanos, si el Evangelio nos está siendo anunciado, estamos creyendo en la salvación, estamos creyendo en la gracia, estamos creyendo en la misericordia, entonces avancemos, hermanos, en el Señor. Creamos en Cristo Jesús, esperemos en Él y avancemos. Y no hagamos caso omiso del mensaje que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Confiemos, creamos, arrepintámonos, hermanos, si es necesario. Y crezcamos en la santidad del Señor, porque la venida de nuestro Dios está cerca. Oremos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, y te pido en ese amor, en esa bondad y en esa gracia, Señor, que seas tú con nosotros. Danos entendimiento, Señor, claridad y sabiduría, Señor, para caminar con toda certeza, Padre, porque al escuchar el sonido de la trompeta de tu palabra, Señor, porque es la que nos apercibe, viendo el mal, mirando los tiempos, anunciándonos que tú vienes pronto, Señor, que verdaderamente caminemos, Señor, en ese temor, en esa claridad y en esa seguridad en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya no, Dios, jugando, sino teniendo por certeza, Señor, que tú eres real y verdadero. Ayúdanos, Señor, a adquirir madurez a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a manifestar nuestro amor y esa entrega conforme al servicio, Señor, y que verdaderamente avancemos en esa plenitud de tu gracia y de tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, creo, espero y confío en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Pues hermanos, el Señor les bendiga. La siguiente semana vamos a continuar con Hechos capítulo 7. Aquí, aunque podemos encontrar en la palabra, en los capítulos anteriores del libro de los Hechos, que se reunían en el templo y en las casas, aquí es como que la primera descripción cuando en una casa grande se empieza a formar una congregación en la cual pudiera parecer que hay un orden que lo narra en Primera de Corintios acerca de cómo se hace el culto, de cómo se participa con los dones. Es ahí donde se establece en la casa de justo, temeroso de Dios. Entonces era un gentil que había creído en la ley judía, encontró la revelación de Jesús, que era el Cristo, y se tiró plenamente al Evangelio. Eso es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Señor te bendiga, hermanos, y sea contigo, con tu familia, esperando y confiando, hermanos, que sigamos creciendo. Te invito a que sigas teniendo las medidas, hermano, y los cuidados de salud, lavarnos las manos, usar el cubreboca, guardar la sana distancia y que participemos en el culto, hermanos, al Señor. Ahí estamos siguiendo los protocolos para seguir cuidándonos y seguir guardándonos y caminar en esa certeza que el Señor nos ha llamado. El Señor te bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. El Señor sea contigo. Día martes, culto de oración. Miércoles, culto doctrinal. Y los domingos, nuestro culto de adoración. El Señor te bendice, hermanos, y sea contigo. Bendiciones.